parte de la noticia. El jueves 9 de enero se cumplirán 25 años desde que Ecuador dolarizó su economía y dejó atrás el sucre como su moneda oficial. La dolarización fue instaurada en el gobierno del entonces presidente Yamil Mahuad, quien anunció la medida precisamente ese día, hace 25 años ya. Para analizar un poco el impacto de la dolarización en este cuarto de siglo, hemos invitado hoy al economista Pablo Lucio Paredes, director de Economía en la Universidad San Francisco. Economista, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días a todos, un gusto estar con ustedes y con la gente que tiene la amabilidad de escucharnos. Un abrazo a todos y obviamente un excelente, dentro de lo posible, un excelente 2025. Lo mismo para usted, economista. Hay toda una generación, porque 25 años no son poca cosa, que no ha conocido otra moneda que no sea el dólar en este país. Hagamos un poco de memoria. ¿En qué momento se empezó en esta nación a pensar en la dolarización como una salida efectiva para la crisis económica que vivimos a finales de los 90? Y si existen personas que particularmente impulsaron esta iniciativa. Sí, bueno, mire, creo que vale recordar que la inflación, el aumento de precios anual, tuvo una trayectoria continua de aumento en el Ecuador. En la década de los 70 era del orden del 12%, en la década de los 80 pasó al 30-50%, luego hubo una excepción entre el año 92 y 94 que bajó, pero luego tomó otra vez el ritmo ascendente que iba hacia el 100% o más. Y el valor del sucre, nuestra moneda, frente al dólar, que estaba en la década de los 70 en 25 sucres por dólar, pasó a 100, a 1000, a 2000, a 5000 y a inicios del año 2000 estaba en 25.000, había pasado de 25 a 25.000. Entonces era un deterioro continuo que los ecuatorianos lo vivíamos todos los días. Salíamos a comprar y decíamos, caramba, este mes, este año, cómo han subido las cosas. Y luego uno amanecía y decía, a ver, ¿en cuánto estará el dólar hoy? Hace unos días estaba en 5.000, ahora ya está en 5.200 y poco después está en 6.000. Y entonces todo eso causa no solo una gran incertidumbre, sino un deterioro de la economía. Y entonces yo creo que a finales, con todo ese deterioro continuo de 30 años, pero además mucho más fuerte en la crisis del 98-99, creo que la decisión sana fue decir, todo ese manejo de nuestra moneda, nuestro mal manejo de la moneda, cuando tú manejas algo mal, es mejor dejarlo de lado y tomar algo mejor. Entonces dejamos de lado nuestra moneda, el sucre, para tomar una mejor moneda, bueno, la moneda internacional más importante, que es el dólar, para evitar todo ese problema de incertidumbre, de evaluación diaria, inflación, etcétera, etcétera. Y eso nos ha dado un piso de estabilidad muy importante y yo espero por supuesto, que esto no dure 25 años, sino dure toda la historia futura del Ecuador. Creo que para un país indisciplinado, sobre todo para un país indisciplinado como el Ecuador, tener una moneda, otra moneda que no podemos manipular es una cosa muy sana. No resuelve todos nuestros problemas, pero nos da un piso de estabilidad muy, muy importante. Es interesante lo que usted dice, economista, a propósito de la indisciplina que caracteriza al ecuatoriano o de alguna manera a esta nación. La siguiente pregunta quisiera dividirla en dos partes, aprovechando sus habilidades docentes. Lo primero, ¿cuáles han sido los pros de la dolarización en Ecuador? Y luego, en una segunda parte, ¿cuáles serían los contras que hemos tenido en estos 25 años? Mira, bueno, y también quisiera solo terminar algo que tú me preguntaste antes. Las tres personas que yo les llamo las madres, las dos madres y el padre de la dolarización, que además son tres personas, bueno, dos personas vinculadas a Guayaquil y una internacional, es doña Dora de Ampuero, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en Guayaquil, doña Joyce de Ginata, que en paz descanse, falleció hace un par de meses, y Franklin López Buenaño, ecuatoriano, profesor en la Universidad de Tulane, en Nueva York, perdón, en Nueva Orleans. Esos tres fueron los que, yo diría, dieron el impulso inicial y luego un grupo de gente, tal vez unas 30, 40, 50 personas, nos sumamos al esfuerzo de ellos y tratamos de empujar la idea de la dolarización y luego el gobierno de Mahuad decidió en enero del 2000 que esa era la mejor alternativa Decidió tarde, para el por país. cierto, economista. ¿Cómo? Decidió tarde, por cierto.
Sí, 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 pero mira, también hay que ser realistas. Uno tiene que hacerse la pregunta, yo en mis relaciones personales, en mi empresa, siempre tomo las decisiones a tiempo, siempre puedo decir, hice en el momento que había que hacerlo. Yo diría que en el 80% de los casos debemos reconocer que no tomamos las decisiones en el mejor momento, sino que las acabamos tomando cuando se puede, ¿no? Entonces yo diría que sí, pudo haber sido antes, en mejores condiciones, pero en todo caso se hizo, que es lo importante, ¿no? Porque si no se hubiera hecho, tenemos que estar conscientes que el Ecuador hoy estaría al menos en la situación que ha vivido Argentina. Y creo que todos hemos seguido Argentina, ¿no? Inflación altísima, devaluación enorme, conflictos sociales, más pobreza. En fin, es lo que estaría viviendo el Ecuador si no nos hubiéramos dolarizado hace 25 años. Y yo decía un poco irónicamente en un artículo del Universo el día sábado que probablemente estaríamos igual que Argentina hoy buscando un Milei que venga con la motosierra para poner orden en las cosas, ¿no? Pero de cierta manera, entre comillas, la motosierra fue la dolarización que nos dio una base de estabilidad bien importante, ¿no? Entonces tú me decías los pros y los contras. El pro más importante de la dolarización es que nos da una base de estabilidad. Ya no tenemos esa incertidumbre, ya no tenemos ese tema de amanecer todos los días preguntándonos en cuánto está el dólar, ya no tenemos el problema de la alta inflación. Hay gente que sí, pero los precios suben, sí, pero precios suben a un ritmo del 2% al año. Antes subían a un ritmo del 2% al mes o al 3% al mes e iban para peor, ¿no? Entonces, esa base de estabilidad es el pro indiscutible y importantísimo económica y socialmente para el Ecuador. ¿Cuál es el contra? Podríamos decir que es el hecho de no tener un instrumento, que es el instrumento monetario y cambiario, para darle flexibilidad a la economía en ciertos momentos, pero también hay que reconocer que en la economía ecuatoriana, cuando hemos tratado de ser flexibles, lo que hemos entrado es un círculo vicioso, ¿no? Es como si alguien dice, yo voy a hacer una dieta estricta. Y alguien viene y le dice, bueno, pero te voy a dar un poquito de flexibilidad. Tú dijiste que ibas a hacer 5 veces por semana ejercicio, ve, yo te doy un poco de flexibilidad. Si no quieres hacer 5, solo haz 4 veces o solo haces 3 veces, está bien. ¿Qué pasa con la persona indisciplinada que dice, ah, caramba, qué bueno, yo pensaba hacer 5, pero como me dicen que puedo hacer solo 3, entonces solo voy a hacer 3 o 4 a la semana, ¿no? Entonces, para una sociedad indisciplinada como la nuestra, esa flexibilidad acaba siendo más bien un problema. Entonces, yo te diría que contras esenciales no hay y hay un pro importantísimo que es que nos da un piso de estabilidad. Son las 8:47 de la mañana y estamos conversando con Pablo Lucio Paredes, quien es director de Economía de la Universidad San Francisco. Economista, si estamos hablando de que estamos en época electoral, recientemente se cuestionó justamente la dolarización. ¿Estuvo en riesgo quizás o estaría en riesgo la dolarización en el país? Mira, la dolarización es muy sólida. Eh, Muchas veces se dice tenemos que hacer algo para defender, para proteger, para fortalecer la dolarización. En realidad la dolarización es muy sólida. Y yo creo que para evitar cualquier eventual riesgo, cualquier eventual tentación, lo que tenemos que hacer es lo que yo señalaba en el Universo el día sábado, que es cerrar el Banco Central del Ecuador. No, ahí se acaban las tentaciones, porque la única tentación y riesgo que puede tener la dolarización es que el gobierno diga, le llame al Banco Central y le diga, ve amigo, como yo necesito plata, haga el favor de imprimir dinero. Entonces el Banco Central le dice, pero yo no puedo imprimir dólares, ¿no? Eso lo hacen los Estados Unidos, no nosotros. Entonces el gobierno le dice, sí, pero imprime ecuadólares, ¿no? Imprime nuevos sucres o ecuadólares. Y así tenemos un poco más de dinero. Y eso es la principal amenaza que puede tener la dolarización, que el gobierno meta y obligue a usar en la economía cosas que no son dólares. Y la dolarización por esencia es usar dólares, no es usar ecuadólares, no es usar nuevos sucres. Entonces, ese riesgo que puede existir, la mejor manera de eliminarlo es eliminando el Banco Central. Ahí se acaba cualquier tentación posible de parte del gobierno de querer imprimir algún otro tipo de dinero a través del Banco Central. Y ante esta, Entonces, por eso ante mi esta título, propuesta que escuchamos por parte de usted, ¿no sería perder un poco de institucionalidad en lo financiero, en alguna estabilidad, eliminando justamente el Banco Central? no, 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 porque el Banco Central no tiene, en dolarización, no tiene por qué cumplir ninguna función monetaria de banco, por eso se llama Banco Central, no tiene que cumplir ninguna función de banco, ¿no?
Entonces, lo mejor, si no sirve como banco, ¿para qué seguimos teniendo algo que se llama Banco Central y que puede generar esa tentación? ¿No? Ahora, si alguien me dice, pero el Banco Central hace estudios económicos importantes, yo digo, ok, entonces mantengamos la parte de estudios económicos del Banco Central, pero eso no se llama Banco Central, eso se llama Centro de Estudios Económicos. ¿Sí? Entonces, podemos tener un centro de estudios económicos si alguien quiere, pero no necesitamos tener un banco central que puede generar esta tentación de los ecuadólares o de los nuevos sucres, ¿no? Ahora, lo que sí tenemos, Priscila, que estar conscientes es que la dolarización nos da ese piso, ¿no? Es como si tú dices, yo voy a construir una casa. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en la casa? Es construir unas bases sólidas, ¿no es cierto? Poner pilones de cemento, yo qué sé, hacer una serie de cosas para que haya una base sólida. Y sobre eso tú construyes la casa o el edificio, ¿no? Con la dolarización nosotros tenemos esa base sólida, ¿no? De estabilidad. Ahora tenemos que construir una mejor casa, pero eso no depende de la dolarización. La dolarización nos da la base. Tenemos que construir una mejor casa en el Ecuador y para eso tenemos que hacer 10 reformas importantes en el Ecuador. Digo 10 por decir 10. 10 reformas importantes en el Ecuador que no las estamos haciendo. Entonces, claro, si no la estamos haciendo, tenemos una base sólida, pero estamos construyendo una casa que no es una casa, que no es una casa sólida. Ese es el gran desafío del Ecuador. 10 reformas importantes para aprovechar mejor esa base que es la dolarización. Y si hablamos de esas tareas pendientes, ¿cuáles serían lo que nos toca hacer para poder mantener esa solidez y poder justamente aprovechar la dolarización? Mira, creo que a cualquier ecuatoriano le preguntamos y por sentido común el Ecuador va a decir tenemos el problema de la inseguridad que resolver, ¿no? O por lo menos, si no resolver, por lo menos mejorarlo. Tenemos el tema eléctrico que tenemos encima, tema de corto plazo, pero que es un tema importante. Tenemos la mala calidad de la política. Todos los días y hoy mismo, las noticias que ustedes dan son noticias que reflejan la pésima calidad de la política en el Ecuador. Es una eterna bronca entre la Asamblea y el gobierno. El gobierno hace barbaridades, la Asamblea hace barbaridades. Entonces hay que mejorar la calidad de la política, la justicia. Todos los días vemos el desastre que es la política en el Ecuador, la corruptela que es la justicia. Hay que resolver eso. Tenemos un tema del sistema de pensiones, del IES, que hay que resolverlo. Tenemos un tema del mercado laboral, que es complicadísimo en el Ecuador. Tenemos un tema de la reforma del Estado. Tenemos en el Ecuador un Estado enorme que capta una enorme cantidad de recursos y los malgasta. Estamos malgastando una gran cantidad de dinero a través del gobierno en el Ecuador. Tenemos que impulsar el petróleo y la minería. Ahí tenemos dos riquezas muy importantes que la madre naturaleza nos ha dado y que debemos agradecer. Y en lugar de agradecer, lo que decimos es, mire, tenemos unos pozos en el Yasuní y en vez de usarlos, lo que decimos es cerremos más bien los pozos que tenemos. La minería tiene un gran potencial en el Ecuador y solo hay hasta ahora 2 minas importantes en el Ecuador cuando podríamos tener 10. Obviamente hechas con calidad, etcétera, etcétera, con cuidado del medio ambiente. Deberíamos tener 10, tenemos 2. Entonces, mira, ahí he nombrado, no sé si 8 o 9 temas, y hay otros que son fundamentales en el Ecuador. Entonces, eso tenemos que tal vez como imagen tener claro. La dolarización nos da el piso sólido, la construcción de una mejor casa y de un mejor edificio lo tenemos que hacer la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, economista, en reuniones como la del Grupo de Puebla recientemente, a la que asistió el expresidente Rafael Correa, se instó desde algunos espacios a la desdolarización global. Eso me hace recordar también lo que en su momento generó una polémica con el ex candidato a la presidencia Andrés Arauz, también de la Revolución Ciudadana, sobre esa propuesta de la ecuadolarización, como se la llamó en su momento. Parecería que políticamente podría correr riesgo la dolarización en el país. Sí, puede correr riesgos porque hay gente, poca, pero hay gente, en particular el correísmo, que está en contra de la dolarización, porque ellos quieren volver a un sistema, que es un sistema de cuando el gobierno necesita plata o los aliados del gobierno necesitan plata, pues imprimir dinero, devaluar la moneda, generar inflación, porque eso es bueno para ellos, pero no es bueno para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Eso es así. Y si es que se hiciera caso a ellos y se abandonara la dolarización, lo cual no va a suceder, ¿eh? No va a suceder, pero si sucediera, insisto, lo que tendríamos es lo que ha sucedido en Argentina durante 70 años y que proviene de los amigos del correísmo. O sea, los que han estado en el poder en Argentina son los amigos del correísmo. Y esos amigos del correísmo son los que han implantado un sistema
exactamente lo contrario de la dolarización, un dinero de manejo pésimo de la moneda local, y eso es lo que ha generado todo el desastre en Argentina, en Venezuela y en tantos otros países. Entonces, ¿qué? Lo que queremos es volver a eso, tener un ejemplo de Argentina, tener un ejemplo de Venezuela, tener ejemplo de esos países, o queremos, sobre la base de la dolarización, construir un mejor país. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos una base sólida, construyamos un mejor edificio sobre esa base y no hagamos caso a estas otras ideas que lo único que nos llevan es a ese tipo de catástrofes y de malas situaciones económicas. Y por eso yo insisto, la mejor manera de evitar eso, lo que tú llamabas con razón la ecuadolarización, los ecuadólares, cualquiera de estas cosas, es eliminando el Banco Central para que no haya, para que no exista esa tentación. Gracias, economista, por estar con nosotros. Muchas gracias, un abrazo a todos. Pablo Lucio Paredes, director de Economía en la Universidad San Francisco, ha estado con nosotros analizando los 25 años que ya pasaron desde que Ecuador decidió, a través de una disposición gubernamental, adoptar al dólar como la moneda oficial en este país. Seguimos en Así Amaneció, 8:55.